الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz de Dios sea con ustedes, hermanos y hermanas que nos escuchan en este espacio de Al-Huda TV en español. Hoy estamos acá con el Sheikh Isa Amar Quevedo, el director del Centro Islámico Boliviano y el Sheikh de la Mezquita Al-Umarain, para tocar un tema muy importante que está todo el mundo bajo lo que es la observación, este tema, y todo el mundo está a las pantallas de las televisiones y los medios sociales para informarse sobre este conflicto de Palestina. Hoy, inshallah, vamos a hablar sobre la anatomía del conflicto de Israel y Palestina. Pero antes de comenzar, realmente es un tema muy importante, pero damos los agradecimientos y las alabanzas a Allah subhanahu wa ta'ala y a nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La paz y las bendiciones de Dios sea con nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comenzamos con este espacio con nuestro invitado, el Sheikh Isa Amar Quevedo, que es el director y el Sheikh de la Mezquita Al-Umarain del Centro Islámico Boliviano. Damos la bienvenida al Sheikh Isa y adelante, Sheikh Isa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, junto con su misericordia y sus bendiciones. Estamos ante momentos muy dolorosos para los musulmanes. Estamos con una situación crítica para todos los musulmanes. Este llamado conflicto de Palestina inicia hace mucho tiempo. ¿Y qué pasa con los conflictos que inician mucho tiempo atrás? La gente a veces se acostumbra y cuando un conflicto gana intensidad, se confunden y es lo que está sucediendo ahora. La gente piensa que esto empezó recién, que empezó hace un año o que empezó hace 2 o 3 meses. La región de Palestina forma parte de lo que se llama la Gran Siria. En árabe se denomina Bilad Sham. Esta región siempre se llamó Palestina, por lo menos desde hace unos 3000 años, y corresponde inicialmente a la costa, la zona que recorre desde Gaza y tal vez más al sur de Gaza hasta el norte, en lo que se llama Haifa, lo que se llama Acre, Acre en árabe. Y en esa zona se había asentado un pueblo que se llamaba los filisteos. Pero la zona toda se empezó a llamar Palestina. La persona que abra la Biblia, por ejemplo, va a encontrar que se menciona el término Palestina varias veces, se menciona a los palestinos y ya no se refiere a los filisteos. ¿Ya? También durante las cruzadas, los cruzados sabían que estaban yendo a la Tierra Santa, a Palestina. Se establece un reino de Palestina. Después vienen los mamelucos, los turcos otomanos, y ellos también hablan de una región palestina o sirio-palestina. Entonces, el nombre de la zona como Palestina es un nombre que tiene prácticamente 3000 años de antigüedad.
Pero ¿qué pasa? En la zona de Palestina convivían varias razas y convivían también varias religiones, especialmente gracias a la apertura y la tolerancia que tiene la Sharia islámica desde que los musulmanes liberaron la tierra palestina y la tierra siria de la tiranía de los romanos bizantinos. Por fin los judíos, los cristianos de otras iglesias pudieron practicar su religión en paz antes de que lleguen los musulmanes venidos desde el Hijaz, desde la península árabe. Solamente había una iglesia que se podía practicar, que era la iglesia ortodoxa griega, con sede en Constantinopla. Y los demás cristianos, los mismos judíos, eran perseguidos. Viene el Islam a Palestina y entonces todos los que residían en Palestina podían ejercer libremente su idioma, su religión y su cultura. Incluso está registrado históricamente que el califa Omar invitó a los judíos que residían en Europa a que vengan a Palestina, pero la mayoría de ellos no les gustó un poco las leyes que prohibían el tema de la usura y manejos monetarios. Entonces, durante la presencia musulmana como autoridad dominante, hubo libertad y hubo coexistencia en Palestina. Incluso hay comunidades armenias, hay comunidad católica, hay comunidades del Cáucaso, están los charcas, están los chechenos, en fin, hay comunidades en Palestina de varias razas conviviendo de forma pacífica hasta que viene la Primera Guerra Mundial y los ingleses se apoderan de Palestina y surge una organización que se llama la Liga de las Naciones, que de forma arbitraria le presta, le da a Inglaterra este territorio antiguo de Palestina como un protectorado. La misión de Inglaterra era administrar este territorio y prepararlo para ser un país independiente. ¿Cómo se iba a llamar ese país, doctor Ayman? Se iba a llamar Palestina. Antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, Palestina ya tenía billetes propios, Palestina tenía aerolíneas, tenía radio, tenía incluso, había orquestas, había varias cosas a nombre del Estado palestino. E Inglaterra se preparaba para darle la independencia dentro de lo que se llama el proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente surge un grupo de personas dentro de los que recién habían llegado a Palestina. Este grupo de personas viene con una ideología racista y segregacionista. ¿Qué significa segregacionista? Que en vez de seguir la tradición milenaria de Palestina y de los árabes musulmanes de compartir la tierra de forma igualitaria, estos llamados sionistas, que la mayoría eran colonos de Europa, de Rusia y de Estados Unidos, deciden separar los territorios, lo cual, como veremos, es un problema grave. Ya sucedió el mismo problema entre India y Pakistán, por ejemplo, y miles de personas se vieron perjudicadas. Pero los sionistas querían separar los territorios para salir ganando. ¿Por qué? Porque ellos eran minoría, eran menos de un tercio de la población, a pesar de que durante décadas venían y venían miles de sionistas a Palestina con la aprobación de los ingleses, seguían siendo una minoría de la población y no podían establecerse por su propia cuenta como autoridad sobre todo el territorio. Estos sionistas fueron los primeros que introducen el terrorismo en el Medio Oriente. Antes, la zona del Medio Oriente no era conocida por el terrorismo. El término terrorismo se inventa en Europa y se da, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial empieza por un ataque terrorista. Un grupo de serbios asesina a uno de los emperadores del Imperio Austrohúngaro y empieza la Primera Guerra Mundial. Pero
en el Medio Oriente no existía ese término, no existía esa forma de luchar. Entonces los sionistas vienen y a través de atentados terroristas, a través de formación de grupos paramilitares, que son grupos ilegales, que son grupos armados, que no forman parte de un ejército regular, estos grupos sionistas paramilitares declaran unilateralmente establecer un Estado sionista. Eso obviamente en cualquier época, en cualquier lugar, sería considerado como un golpe de Estado, doctor. Lo que hoy se llama el Estado de Israel es fruto de un golpe de Estado que corta la existencia del país Palestina, que era el proyecto que venía desde 1919 a manos de Inglaterra. Unilateralmente se segrega a la población, se la separa y se la divide en árabes y judíos. Y esto es algo común, esto es algo que solo se da entre los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Lo que los nazis les hacen a los mismos judíos, los judíos se lo hacen a los árabes palestinos. Segregar, secesionar. Después la segregación se haría famosa en Sudáfrica, ¿no? Contra la gente de color que le decían los blancos. Entonces vemos desde el principio que el sionismo trae varios problemas al Medio Oriente, agregándole conflicto a la zona. Y esto es desde 1948 que existe formalmente el sionismo. La intervención de las Naciones Unidas, ya no la Liga de Naciones, se llamaba Naciones Unidas, no solucionó el problema porque arbitrariamente también, sin autorización, sin consultar a la población local, las Naciones Unidas decide partir 52% de la tierra palestina para los sionistas que habían nacido en Europa o en Estados Unidos y solamente el 48% para los originarios árabes palestinos, como así se los llamaría desde ese momento, pero que eran una mezcla, había musulmanes principalmente, había cristianos de varias iglesias y también había judíos palestinos. Eran muy pocos. Entonces, Raiza, perdón si le corto. Entonces, había este plan después de la Segunda Guerra Mundial para fundar un Estado para estos grupos sionistas que llegaron a Palestina con la ayuda de Inglaterra en el Imperio en aquel tiempo. Sí, inicialmente para que los árabes no reaccionen, se dijo que iban a compartir el territorio. Y por eso tenemos las monedas palestinas, los billetes, que están escritos en árabe, en inglés y en hebreo. Y eso era lo más lógico y también iba a ser lo más pacífico, que sea un solo país que se llame Palestina y que se vea en elecciones, que voten, y si salga un gobernante judío, por ahí viene un partido mezclado, como es en todos los países normales, ¿no es cierto? Donde no se separa, donde no se divide a la gente por su raza. Y ahora está comprobado que las razas realmente no existen. Entonces, los sionistas en realidad no querían una tierra para los judíos, ellos querían una tierra solo para los judíos. Esa es una gran diferencia, ¿ya? Esa es una gran diferencia porque implica racismo, implica segregación racial, implica apartheid. Prácticamente son estas costumbres de los nazis, ¿no es cierto? Esto es lo que Por, están tratando entonces, Sheikh Isa, en la actualidad de judaizar Israel. Y cuando uno no es judío, entonces tienen que votarlo de Israel y no tiene derechos del Estado. Por esto sí, quieren expulsar a todos los árabes de Israel. sí, este plan que se hizo claro en la mente de los sionistas como Moshe Dayan, por ejemplo, Menachem Begin, incluso Golda Meir, nos está haciendo señas ahí el hermano, ¿sí? Eh, este plan estaba desde el principio, pero no se animaban a implantarlo porque no tenían números suficientes. Pero ahora las cosas se han acelerado, doctor Ayman, y ahora el gobierno actual de Israel, aunque no toda la población esté de acuerdo, el gobierno quiere
expulsar o asesinar a todos los árabes y quedarse solo judíos en Palestina, y después van a expandir más desde el Éufrates hasta el Nilo. ¿Me entiende? Esa es la intención, por lo menos, digamos, en la segunda etapa, es quitarle la mitad del territorio a Egipto, toda Palestina, toda Jordania, todo Líbano, toda Siria, parte de Turquía, Irak y el norte de Arabia Saudí, serían un Entonces, gran para formar imperio el gran sionista. Estado de Israel, por según lo que está de Éufrates hasta Nilo, como hay Sí, nuevas Eretz mapas Israel. en los últimos meses están propagando de Israel lo que es el gran Estado de Israel. Sí, y eso es lo que significa la bandera de Israel, ¿no? Si nosotros nos fijamos y consultamos, la bandera de Israel presenta una estrella en medio y presenta dos líneas. Cuando uno pregunta qué significa la estrella, qué significan estas líneas, la mayoría de los israelitas entiende que es la tierra prometida que va desde el río Nilo en el centro de Egipto hasta el Éufrates en Irak. Esta es una bandera de Israel, ¿no es cierto? Vamos a hacer desaparecer ese círculo. Y aquí está el Nilo en el centro de Egipto y aquí está el Éufrates. Entonces, la estrella de David entre el Nilo y el Éufrates. Este es la aspiración de la gente del gobierno actual de Israel. Yo no puedo asegurar que todos los israelitas quieran esto, porque algunos deben tener dos dedos de frente y deben decir esto es imposible, sin matanza, sin, ¿no? Ya. Sí, vamos a la pausa, nos están haciendo indicación, ¿sí? Del Nilo hasta el Éufrates. Muchas gracias, Sheikh Isa, por su importantísima información. Vamos a un corte y después regresamos y continuamos con este tema tan importante. Retornamos de nuevo con el tema de la anatomía del conflicto Israel y Palestina con el Sheikh Isa Amer Quevedo de la ciudad de Santa Cruz de Bolivia. Le damos siempre la bienvenida al Sheikh Isa y Jazakallah Khair, que Allah le recompensa por esta valiosa información que nos está informando sobre lo que es la historia de Palestina. Adelante, Sheikh Isa. Bien, dijimos que en un principio el plan era que vengan estos colonos sionistas huyendo de la persecución que le realizaban los cristianos en Europa y en otros países como Rusia. Y el gobierno inglés dice que les va a dar un hogar nacional sin perjudicar los derechos de los árabes originarios. Entonces, la idea era que convivan y ese era el plan hasta 1948. Y ahí se establece arbitrariamente, de forma ilegal, como un golpe de Estado, se establece el Estado de Israel. En el caso de los bolivianos, por ejemplo, nosotros sabemos, porque hubo un conflicto con Brasil donde se separó un pedazo de Bolivia, que es el Acre, y después unilateralmente se anexó a Brasil. Entonces, esto es algo que se da a veces entre los países. Pero vamos a ver qué nos dice Moshe Dayan, que era comandante del ejército de Israel, inmediatamente después de 1948, que es cuando empieza este conflicto. Dice, mire lo que dice Moshe Dayan. Dice, vinimos a un país que estaba poblado por árabes y estamos construyendo un Estado hebreo y judío. O sea, querían un Estado de raza hebrea y de religión judía. En lugar de las aldeas de los árabes, se establecieron aldeas de judíos.
Hoy en día ustedes ni siquiera saben los nombres de esas aldeas árabes y no los puedo culpar porque nosotros hicimos que ya no existan, porque esas aldeas hoy no existen. Ningún asentamiento judío existe fuera de lo que era antes un asentamiento árabe. O Es que sea lo que que ha el masacrado a Estado, los pueblos de las aldeas, Sheikh Isa, en el 48, exactamente, él se está justamente. refiriendo aquí de masacres como Der Yassin y masacres como la de Tantura, que estábamos buscando el nombre. Tantura fue expuesto por la misma televisión israelí y los mismos que cometieron en la masacre, que cometieron la masacre en 1948 o 47, salieron en la televisión riéndose de cómo habían asesinado a los árabes y cómo habían violado mujeres, incluso en la televisión israelí. Así fue como descubrimos que el actual aeropuerto de Tel Aviv era una población árabe, Tantura, ¿ya? Y entonces el Estado mismo de Israel es ilegal desde su inicio. O Justamente sea, lo cuando que han llaman, quemado más de 531 aldeas y han masacrado a su población, hasta los animales, claro. han matado en aquella época, Sheikh Isa, no olvidamos de estas masacres porque mucha gente no tiene mucha información sobre cuándo se ha formado el Estado de Israel. Entonces, desde ese momento tenemos una injusticia, tenemos opresión y tenemos la intencionalidad de los israelíes de exterminar y expulsar a toda población que no sean ellos del territorio, primero de la mitad que les asignó las Naciones Unidas. Después fueron expandiendo en 1949, en 1967, en 1973, en 1982, incluso entran al Líbano. Entonces el Estado de Israel es como el Estado nazi, tiene fronteras móviles. Ese es un término que lo inventaron los alemanes nazis. Que las fronteras tienen que ser vivas y tienen que ser móviles. No hay fronteras fijas. Siempre hay que empujar y empujar y empujar más allá. Entonces lo que hoy está pasando no es que los palestinos empezaron una guerra, no. La guerra empezó en 1948, doctor Ayman, y los israelitas se dedicaron a masacrar y a aterrorizar a gente campesina, inocente, que nunca les hizo nada malo, aterrorizarlos a través de masacres, al estilo como hacía Gengis Khan con los mongoles, así Eso es lo que masacrando estamos gente. tratando entonces, Sheikh Isa. Hoy en día, hace más de un año, a masacrar a la gente en la franja de Gaza para que le expulsan del territorio de Gaza, como la han expulsado de sus territorios antes del 1948. Esto estamos Claro, viendo porque intentando realizar una limpieza étnica en Gaza para que vayan la gente y expulsan a la población de Gaza. esta gente que ahora son el gobierno de Israel, como ese señor Mostrich, como Benzvir, ese señor, el mismo Netanyahu, tienen un pensamiento extremista, tienen un pensamiento de racismo que les empuja a ellos a dañar, a aterrorizar y por último masacrar a los árabes de Palestina para que se pueda formar un estado de pureza racial israelí. Ese estado no empezó el año pasado, ese estado empezó en 1948. El año pasado, ¿qué es lo que sucedió? Es que la resistencia árabe, que a través de los años ha tratado de detener un poco este proyecto expansivo sionista, la resistencia islámica de Palestina dio un contragolpe, o sea, trató de detener la expansión de los israelitas, sí, aunque sea de forma parcial. Entonces, este gobierno israelí aprovechó esa oportunidad para victimizarse más, para decir de que ellos están en peligro, que viven asustados. Pero la realidad es totalmente afuera de eso, doctor Ayman, porque Israel Justamente tiene nos el informan ejército, totalmente todo tergiversado en los medios de comunicación
En Latinoamérica, la mayor parte de la población realmente piensan que lo que es los palestinos han comenzado este ataque y esta guerra contra el Estado de Israel. Y no se olvidan el sufrimiento que hace más de 76 años que la población de Palestina, que fue expulsada de los territorios de lo que es antes del 1948 hacia Gaza, y se olvidan de la gente. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación a nivel mundial están manejados por los judíos o por el lobby sionista a nivel mundial. Por esto manipulan la información a su gusto. Mire, doctor Ayman, eh, ahora se ha descubierto que todos los relatos que hablan de violaciones, de matanzas del 7 de octubre del 2023 se originan en una sola organización, doctor, que se llama Zaha, que es una organización que recoge los cuerpos de los difuntos en el Estado de Israel, pero no tiene estatus de forense legal, no son forenses. Es una organización de voluntarios que se dedica a recoger los cuerpos de la gente que aparece muerta. Esa organización es la que inventó todas las acusaciones que se hizo contra los guerrilleros de Hamas en el 2023. Y el director de esa organización es una persona que tiene acusaciones por violación de menores. Tiene un montón de juicios en Imagínense. contra. Y no es una organización legal, o sea, no pertenece al gobierno mismo de Israel, sino que ellos voluntariamente se fueron a meter, y cada vez que lo entrevistan a este señor Zaha, cambia y las distorsiona las historias. Entonces, todo Porque seguramente, Sheikh Isa, son instituciones que son serviles al gobierno de Israel, pero aparte de son eso judíos son no ortodoxos, gubernamentales. Sí, son son no extremistas. gubernamentales, privados, pero apoyan a lo que es el sionismo de Israel. Y vergonzosamente, el gobierno de Estados Unidos, sin asegurarse, sin confirmar la información, la repitió a todo el mundo. Ahora se ha Así es. descubierto la verdad, ahora se ha descubierto la verdad. Incluso el propio ejército de Israel varias veces ha contradecido a estos Zaha, diciendo, nosotros no tenemos prueba de lo que dicen estos señores. De todos modos, doctor Ayman, Israel tiene un proyecto ahora de segregación racial, de expansión territorial, porque ahora ya no se conforman con Gaza, ahora quieren el resto de Palestina, que es lo que se llama Cisjordania, ¿no es cierto? Ahora quieren el Líbano y están empezando a bombardear incluso Siria. Entonces, Correcto. en esta etapa, no sabemos nosotros cuándo va a terminar esta primera etapa, pues quién sabe, tal vez mañana o pasado mañana, con la excusa de que Irán los mira feo, que los libaneses les hicieron así, van a decir que van a atacar también el norte de Arabia Saudí, el occidente de Irak o tal vez el sur de Turquía, porque este es un proyecto de expansión similar a la expansión de los nazis en Alemania. Así es. Ahora, se nota, aquí debemos ser justos, doctor Ayman, se nota que parte de la población israelí no está de acuerdo con eso y están protestando también. Esto es lo que queremos aclarar a la población, Sheikh Isa, realmente, o a los que nos escuchan a través de este medio. La situación de Palestina y los palestinos no están en contra de lo que es la religión judía. Tenemos que diferenciar, porque antiguamente vivían árabes judíos, árabes musulmanes y católicos o cristianos. Por lo tanto, mucha gente piensa a través de este acontecimiento que ha pasado el 7 de octubre, piensan que ha comenzado el conflicto de Palestina y Israel en o hace un año atrás. Por lo tanto, desde que ha fundado el Estado sionista de Israel en 1948, bajo la masacre y el derramamiento de sangre, de quemar, matar a la población de casi más de 531 aldeas en Palestina para que puedan expulsar a esta
población y mataron hasta sus animales, sus aves y todo esto, como estabas informando al comienzo, que en realidad ellos han hecho desaparecer las aldeas palestinas y han hecho asentamientos y nuevas ciudades ahí, como hoy en día que estamos viendo lo que quieren anexar a Gaza y quieren expulsar a la población de la franja de Gaza. Eso es su intención. Ellos pretenden en realidad expulsar, desplazar a 2,3 millones de población en la franja de Gaza para que vayan saliendo a otros países vecinos. Pero, ¿qué está pasando? Si nosotros agarramos la historia de Israel desde hace 76 años, realmente se ha fundado sobre el derramamiento de sangre de los palestinos y los países vecinos. No nos olvidamos, el 56 Israel ha apropiado también y ha invadido al Sinaí de Egipto. El 67 ha anexado todo el territorio palestino y al finales de los 70 también ha invadido y apropiado las montañas de Líbano, Golán y el el Golán y el 82 Líbano. el sur del Líbano. Entonces, Israel tiene intención expandir a todos los países vecinos y el río Jordano también, no nos olvidamos. Por lo tanto, entonces, este sufrimiento que vive el pueblo palestino en el territorio de la Franja de Gaza y Cisjordania realmente hace muchos años atrás. Por lo tanto, entonces, enseguida vamos a seguir explicando sobre el Doctor, tema de la anatomía del conflicto palestino-israelí. Vamos a una pausa enseguida y volvemos a lo que es este tema de Palestina y Israel. Muchas gracias, Sheikh Isa, por su información y adelante para lo que informar a nuestros audientes. Inshallah, volvemos con esta clase o esta charla sobre lo que es Palestina y Israel. Realmente para continuar quisiera añadir un punto muy importante de lo que ha pasado en Gaza antes del 7 de octubre. No nos olvidamos que la población de la Franja de Gaza desde el 2006 que estaban bajo un embargo total. Estamos hablando de una población de 2,3 millones de personas y casi estaban en 17 años bajo un embargo y la gente que no conoce la superficie de Gaza son 8 kilómetros por 43 kilómetros. Hablamos al norte de Gaza, hay un control, se llamaba Erez, en aquel tiempo estaba controlado por tanques, por miles de soldados israelíes. Y tenemos a lo que es el sur, está la frontera con Egipto, también estaba controlado con el país vecino, y en el este están campos minados computarizados, y al oeste tenemos el mar Mediterráneo. Más de 9 kilómetros, nadie podía avanzar más allá porque la marina israelí la atacaba y teníamos sobre el cielo palestino un control total de los drones más modernos. Por lo tanto, la población vivía en una cárcel, en un gueto, y estaban sufriendo, no había medicamentos, no había los servicios básicos, y por lo tanto, entonces, casi 17 años estaba sufriendo la gente, aparte del sufrimiento que la han expulsado en 1948. Por lo tanto, entonces,
Este es una reacción de la población y de la resistencia palestina contra Israel, porque había unos planes antes de que el 7 de octubre querían anexar y querían invadir a Gaza. Por lo tanto, como vemos hoy en día, los ministros y las voces del gobierno de Israel extremistas quieren anexar a Gaza, quieren anexar a lo que es Cisjordania y expulsar a la población, y si no quieren salir de sus territorios y quieren exterminarlos. Por esto están realizando este genocidio y esta limpieza étnica contra la población de la Franja de Gaza. Vamos a Cisjordania. No nos olvidamos hoy en día, desde hace un año, más de 10.000 prisioneros o más de 10.000 personas han llevado a la prisión y teníamos más de 5.500 prisioneros palestinos en la prisión de Israel. Entonces nos hablan sobre 100 personas que son rehenes y todo esto, y lamentablemente se olvidan de los casi más de 17.000 palestinos en la prisión, y hay niños, adolescentes, hay mujeres, hay ancianos dentro de las cárceles o las prisiones de Israel. No tienen derecho, y hemos visto las violaciones contra los derechos humanos que han cometido los soldados en las cárceles o las prisiones de Israel. Por lo tanto, entonces, hoy en día vemos el resultado de este genocidio en Gaza: más de 42.000 vidas de civiles, casi 17.000 niños y 20.000 mujeres, y más de 10.000 desaparecidos y 100.000 heridos. Por lo tanto, entonces, si hablamos sobre lo que es los derechos humanos, lamentablemente parece estos organismos internacionales se realizaron para defender a las potencias a nivel mundial, no es para los pueblos oprimidos que el imperio en turno ha invadido y ha violado sus derechos. Por lo tanto, entonces, Sheikh Isa, creo, todo pueblo a través de la Carta y los derechos de las Naciones Unidas, todo pueblo que está invadido tiene todo el derecho para defenderse contra los invasores. Hoy en día los palestinos se están defendiendo para que puedan vivir en una vida digna y bajo los derechos de como todos los pueblos, pero lamentablemente Israel tiene el apoyo del imperio en turno, que es Estados Unidos, que llama supuestamente a un cese al fuego y le manda armamentos para masacrar a la población civil en Palestina, en el Líbano y en Siria. Sí, doctor Adelante, Ayman. Legalmente, todo pueblo tiene derecho a la resistencia contra el invasor. Y hoy en día vemos cómo el mundo occidental, Estados Unidos y Europa occidental, apoyan con mucho dinero a la resistencia ucraniana contra la invasión rusa, pero al mismo tiempo no quieren apoyar a la resistencia palestina contra la invasión israelí. ¿Y esto por qué? Porque está viniendo un sistema nuevo de neocolonización, doctor Ayman. Se quieren restablecer las colonias como era 200, 300 años atrás. Y la primera colonia es Palestina y el primer colonizador es Israel. Entonces vemos que este es un sistema que se tiene que terminar, doctor Ayman, porque nos hablan de libertades, nos hablan de derechos, de garantías, y en realidad solamente se aplican cuando convienen a las potencias, cuando convienen a los países poderosos o ricos como Estados Unidos, por ejemplo, que se beneficia de forma estratégica o de forma geopolítica con esta colonia israelí, ¿ya? Eh, entonces, cualquier intento que se hace por criminalizar la resistencia palestina es algo en contra de la ley internacional. Los palestinos tienen todo el derecho de resistir al invasor, así como otros pueblos, los franceses resistieron a los alemanes, los polacos a los alemanes, etcétera, etcétera. Y Sheikh Isa, antes de que vayamos al cierre de esta charla,
¿Qué podemos aconsejar o consejos para nuestros hermanos musulmanes en Latinoamérica? ¿Qué podemos ayudar o cómo podemos ayudar a nuestros hermanos que están sufriendo en Palestina? Bien, a nivel mundial, Israel estableció un teatro barato, ¿no es cierto? Una estafa, haciendo creer que los palestinos que resistían estaban tratando de invadir Israel. Entonces, esta es una cuestión que se debe aclarar. Nosotros como personas que sabemos la verdad, que hemos estudiado las cosas desde sus orígenes, debemos explicar al resto de la gente, porque la gente está siendo engañada, está siendo estafada por los medios de comunicación pro-sionistas o pro-israelíes y están convirtiendo al invadido en invasor, ¿sí? Para victimizarse más. Entonces, nosotros los musulmanes debemos orientar a los demás, debemos explicarles dentro de lo posible para que la gente no actúe por ignorancia, para que la gente no agreda al oprimido y no se ponga del lado del opresor por Así ignorancia. es. Entonces hay que hacer actividades, utilizar nuestras influencias para orientar a la gente, para explicar en los colegios, en las universidades, porque el mundo está haciendo algo malo, está haciendo algo injusto por ignorancia, está siendo Entonces, es estafado por nuestro los deber sionistas. informar sobre lo que está pasando en Palestina y buscar medios verdaderos y fidedignos sobre la información correcta sobre Palestina y Israel, para que podamos ayudar a nuestros hermanos musulmanes y nuestros hermanos de Palestina en especial. Sí, el musulmán debe ayudar a los débiles, a los oprimidos. ¿Ya? En el caso de Palestina principalmente, aunque también hay otros casos, como los uigures en China, por ejemplo, ¿no? Entonces, el musulmán, como parte de su creencia, está que debe apoyar a lo que es justo, apoyar a los oprimidos del mundo. Y también está el tema de que en el centro de Palestina, en la ciudad de Jerusalén y sus alrededores, Allah estableció un santuario, un templo Un lugar sagrado. especial, ¿sí? Un lugar sagrado, por eso se llama Tierra Santa, que también está siendo pisoteado por los israelitas y sobre todo están matando gente, están derramando sangre en la Tierra Santa, están causando masacres, no están trayendo civilización, no están trayendo paz, están trayendo matanza tras matanza, opresión, apartheid y sobre todo genocidio. O sea, Israel se ha convertido en un Estado que utiliza el genocidio como arma contra los demás. Entonces Nos tenemos están que indicando, defender y propagar a la causa palestina justa por el lugar también sagrado de la primera Qibla y la tercera mezquita más importante para los musulmanes. Entonces les sí, agradecemos al Sheikh Isa por su presencia y pedimos a Allah eh, que Allah les da paz y armonía y tranquilidad a nuestros hermanos en Palestina, en el Líbano y en todos los países del Medio Oriente que están oprimidos desde Bolivia, Latinoamérica. Agradecemos este espacio del canal Al-Huda TV en español. Muchas gracias. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون